Queridos hermanos, quisiera saludar muy especialmente en este día a la comunidad parroquial de San Pantaleón. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la elevación a santuario del templo dedicado al Santo Médico, patrono de los enfermos. A él les encomendamos la salud de nuestros queridos enfermos. Sabemos que muchos de ellos siguen esta transmisión de la misa dominical a través de este canal. Los encomendamos entonces al cuidado de San Pantaleón. La palabra de hoy para el 30º domingo del tiempo ordinario nos muestra el contraste de estos dos modos de rezar. Por un lado, el del fariseo y el del publicano. Pero es importante no perder el marco de referencia que pone Jesús antes de relatar la parábola, diciendo que algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás. Es como la clave para entender la actitud negativa, digamos así, del fariseo piadoso, que se tenía por justo y despreciaba a los otros. En realidad solamente a Dios le corresponde el juicio de la conciencia de los hombres, y también corresponde exclusivamente a Dios declarar quién es justo. O sea, Dios es el único que en verdad puede justificar. San Pablo lo dice en reiteradas ocasiones: Dios es quien justifica. Cuando nosotros hablamos de justificación estamos hablando de santificación. Dios es el que santifica al hombre. Dios es el que pone al hombre de nuevo en el camino de la santidad y de la purificación. ¿Y quién es el justo? Justo es el santo, aquel que agrada a Dios, aquel que está puesto, como decíamos, en el camino de la redención. El fariseo no busca la justificación o aprobación de Dios, sino más bien se justifica a sí mismo. Él se siente seguro de sí mismo y por eso desprecia a los pecadores, desprecia a los demás, ¿no? Jesús en reiteradas ocasiones llama la atención a estos hombres religiosos diciéndoles que ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce los corazones de ustedes, ¿no? Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres resulta despreciable para Dios. Podríamos decir que un pecador arrepentido, un pecador penitente, es más agradable a Dios que un orgulloso que se cree justo. Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, decía Jesús, que por 99 justos que creen que no necesitan de la misericordia o del perdón de Dios. Aparece en el texto estas dos formas de justicia: la del hombre que se cree salvado por haber cumplido todas las leyes, por haber hecho las obras que la ley manda, y por otro, la justicia de Dios, esa justicia de Dios que recrea al pecador arrepentido, que lo salva, que lo redime, que lo hace nuevo al hombre, que lo renueva, que lo hace nuevo al hombre al modo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero prestemos atención que la del fariseo no es una farsa piadosa. Él era impecable ante la ley y ante los hombres, ¿no?
La parábola no busca desacreditar la observancia que nadie puede criticar. Es cierto, él no robaba, él no era un adúltero, él era un hombre prolijo ante la ley. La oración del fariseo agradece esa certeza, la de saberse en el camino de la salvación. ¿Qué es lo malo en la oración del fariseo? La autosuficiencia. Su oración queda invalidada por su actitud, por su arrogancia, por su soberbia. En realidad, más que agradecer a Dios, se agradece a sí mismo. Se agradece a sí mismo. Yo no soy como los otros, yo hago esto, yo hago lo otro, yo cumplo con el ayuno y más de lo mandado, ¿no? Y desprecia a los demás, ¿no? Esa es la actitud que invalida la oración del fariseo. Lejos está de San Pablo que dice, gracias a Dios soy lo que soy. Soy lo que soy gracias a Dios, ¿no? Esta autojustificación del fariseo hace que él quede en el centro de la redención, de la salvación. No le permite a Dios obrar en su corazón, no le deja lugar a Dios en su interior para que el Señor pudiera mostrarle su infinito amor, su misericordia, su perdón. Sin embargo, el publicano reconoce su pecado. Seguramente tiene como trasfondo lo que escuchábamos en la primera lectura y en la oración del Salmo. La oración del pobre atraviesa las nubes y llega al corazón de Dios. Dios no desoye la súplica del pecador arrepentido, del pobre, del huérfano, de la viuda. No se animaba a levantar la cabeza, solamente se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Esa oración sincera del pecador arrepentido, ¿no?, conmueve a Dios y reconcilia al pecador con el Padre, ¿no? Como decíamos recién, Dios restablece la relación con el publicano, convirtiéndolo en un hombre nuevo. Él no tiene ningún mérito, ¿no? Él no describe la lista de sus virtudes o de sus realizaciones, pero mira al Dios de la misericordia, confía en su amor y reza, tú, Señor, no desprecias el corazón contrito y humillado, y espera la justificación de Dios como un don gratuito, como un don gratuito. La misericordia de Dios es siempre don gratuito para el hombre. Las obras del hombre no alcanzan, no bastan para alcanzar la redención. Podríamos repetir aquellas palabras de Jesús, tu fe te ha salvado. La fe del fariseo lo hizo justo, lo hizo agradable ante la presencia de Dios. Numerosos son los testimonios de los santos en los que descubrimos que son claramente conscientes de su condición pecadora y son conscientes de la obra de la gracia en ellos, ¿no? Por eso no dudan en reconocerse pecadores y hasta se identifican con el publicano, ¿no? Por la gran cercanía de Dios reconocen su pequeñez, ¿no?, y exaltan la misericordia de Dios. Alguien decía hace mucho tiempo, reconozco un santo en quien se reconoce pecador. Hermanos, esta debe ser nuestra actitud en la oración, porque el camino de la oración nos lleva a la humildad sincera. Allí nos encontramos con Dios, ¿no?
Allí aprendemos a mirar a Dios, allí descubrimos su misericordia. Nos encontramos también sinceramente con nosotros mismos. El camino de la humildad nos lleva a la oración y a descubrirnos pobres, necesitados siempre de mendigar de Dios su perdón y su gracia. Aprendamos a no juzgar la conciencia del prójimo. Si nos dirigimos a Dios como pecadores arrepentidos, Él escuchará también nuestra súplica.